Muy buenas noches, tengan todos y todas bienvenidos al Centro Cultural José Martí. A nombre del Ayuntamiento de Mérida, de este Centro Cultural y de todos los que trabajamos aquí, agradecemos mucho su asistencia para la presentación de este libro, El Diablo Gitano, de Rafael Tejeda de Luna. Además de él, nos va a acompañar Felipe Ahumada Vasconcelos y Víctor García de la Hoz, a quien agradecemos también su presencia, y vamos a recibir a los tres, como siempre recibimos aquí en este Centro Cultural, con un caluroso aplauso. A mí no me queda más que agradecer a nombre de todo el Ayuntamiento que Rafael haya pensado en este recinto para llevar a cabo esta presentación y que se enmarque en esta serie de actividades que hacemos pues, de terror y de misterio por las fechas en que estamos. Ahora les voy a dejar con Laura Limón, que también ha sido de gran apoyo. Ella es representante de egresados de UNAM y que también pues, ha estado aquí colaborando. También le agradecemos mucho. Espero disfruten mucho esta presentación. Bien, muchas gracias, Josué. Bueno, antes que nada me presento, soy la maestra Laura Limón. Yo me encuentro en este momento presentando y representando a la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán. Como ustedes saben, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad más importante de nuestro país, se encuentra presente en este estado en más de 5 espacios de academia, de investigación y de vinculación de la ciencia. Es por ello que se crea la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán. Es un espacio en donde trabajamos por la comunidad y para la sociedad. Es muy importante comentarlo que somos un grupo de egresados de las áreas multidisciplinar, todas ellas siempre pensando en favorecer, apoyar y aportar al desarrollo social. En este caso, estamos presentes en este Centro Cultural José Martí, el cual nos acoge el día de hoy en el marco de las festividades de Día de Muertos, Hanal Bishán, todos estos simbolismos y cosmovisiones que nos entrañan y nos hermanan, y que este espacio nos ha abierto las puertas hacia UNAM. Es la primera vez que participamos en una actividad con el Ayuntamiento, lo cual nos da mucho orgullo. Muchísimas gracias al Ayuntamiento y al coordinador del centro, gracias Josué, por su disposición. Agradecer también a los integrantes de este presidium que nos acompañan el día de hoy para hacer esta presentación. Me voy a permitir presentarlos. El día de hoy el Diablo Gitano nos tiene una sorpresa, una cita en este lugar. Y me voy a permitir presentar primero que nada a Felipe Ahumada Vasconcelos. Si me lo permite, voy a hacer lectura de algunas líneas para quienes ya lo conocen. Felipe es autor de una columna que se transmite en Radio Fórmula, se llama Pasajes Urbanos, que se transmite semanalmente. Es aficionado a la literatura y ha sido presentador de varias obras literarias, como una obra literaria de Francisco Paulo Bolio en la Feria del Libro de Guadalajara, también de una autora española, Raquel Martínez, ganadora del premio a la Comunidad Europea. Presentó también la primera edición del libro Diablo Gitano, es decir, comentarles que esta presentación que nos tiene hoy convocados en este recinto es la segunda edición. Ahora ellos nos comentarán mucho más específico de esta edición. Es aficionado también Felipe, que nos acompaña, y le agradecemos su atención y su solidaridad para compartir con nosotros este espacio. Es aficionado a la música y realiza conciertos didácticos con un cuarteto denominado Génesis, lo cual ojalá podamos escucharlo. Posee una amplia colección de discos y de compositores de música clásica. Eso lo hace un experto
experto que le permite compartir por medio de conferencias este tema de la música clásica. Es un hombre de familia que trabaja y ama, pues aquí me lo pusieron y me parece muy importante reconocer que es un amante de las mascotas, de los perros. Entonces, sin más por el momento, bienvenido, adelante, le damos el micrófono. Bien, me chocan los currículums y todas estas cosas, y solo les diría que esta colección que tengo de unos 60 discos que tiene música desde la Edad Media hasta nuestros días es de mujeres compositoras. Siempre desde hace muchísimos años me ha interesado. Desde que tenía unos 15 años, una novia que luego ya no me quiso, me preguntaba qué hacían las mujeres mientras Beethoven y Mozart y Bach y todos esos componían música. Pues de pronto primero me encontré con una mujer maravillosa, contemporánea de Mozart. Aquí en Mozart me dio un concierto que fue María Teresa Paradis. Luego hice un viaje a Inglaterra y ya no tenía dinero. Entonces me metí a una biblioteca, a una librería, porque yo puedo resistirme a comprar un libro, pero no me puedo resistir a comprar un disco. Y ahí me encontré un libro que decía Mujeres compositoras. Órale. Pues me gasté todas las quincenas, puse en riesgo mi matrimonio, pero me llevé un montón de discos de ellos que son en colección. La música de Mujeres compositoras es excepcional, como todo lo que hacen las mujeres. Entonces, solo quería aclarar eso, que no es de compositores, sino de compositoras. Y ya que ustedes quieran y me inviten, estaré gustosísimo de armar una charla sobre mujeres compositoras. Y así me obligarán a ponerme al día, porque cuando dije hasta nuestros días no es cierto. Fue hasta Gaby Ortiz, que recientemente se tocó una obra suya aquí en la Sinfónica. Bien, vamos por allá. Voy a empezar con una nota que encontré hoy que dice, es una nota del año pasado en la ciudad de Monclova. Acusan vecinos actos diabólicos en homicidio de trabajador en Monclova. El cuerpo de José Ángel Escobedo fue encontrado boca abajo sobre su cama, masacrado por los golpes que presuntamente le propinaron con un barrote. Su cuello presentaba varias heridas, había un crucifijo de cabeza y 1000 símbolos que delataban que este crimen fue cometido por un grupo satánico. ¿Por qué Monclova? Porque la novela deliciosa, deliciosa no es el mejor adjetivo, ¿verdad? Pero la muy buena novela que se lee del Diablo Gitano precisamente se sitúa en Monclova, pero en la primera mitad del siglo XVIII. Bien, pues sigue habiendo asesinatos, sigue habiendo rituales. A la hora de estar buscando esta nota, puse Monclova, rituales satánicos, y me encontré una larguísima lista de crímenes satánicos en Sonora, en Guadalajara, por todos lados existe esta maldición de los crímenes satánicos. No tengo la menor idea de por qué le dije a Rafael que sí quería presentar este libro o la primera edición, porque le tengo terror al demonio. Eventualmente
no es así, pero en todo caso podría yo no creer en Dios, pero sí creer en el diablo. Y eso es terrible. Puedo decirles que no hay en una semana y 7 días, por lo menos 4 sueño con el demonio. No es que se me aparezca esto, pero estoy en una biblioteca inmensa que había en mi casa paterna, era una biblioteca pues que tal vez duplicaba el largo de esto y así lo ancho, y llena de estatuas de santos, de esas que hay en las iglesias, se te quedan bien, los sitios de allá. Siempre sueño que estoy ahí y que de pronto se apaga la luz y no puedo encenderla, o que estoy en mi cuarto y se abre la puerta. Es una obsesión que tengo, por lo menos una obsesión onírica, y tengo mucho miedo. Y tengo mucho miedo de presentar este libro, y más miedo que hoy me dijo mi esposa que iba a acompañar a su hermana que está sola en su casa, y me voy a quedar yo solo esta noche. Si no fuera por Diógenes, mi perro, entonces sí que pues les pediría que nos fuéramos de parranda hasta el amanecer, ¿no? Pero bueno, pues un breve resumen del libro. Comienza, desde luego, estoy haciendo la síntesis más breve, en donde no hay detalles, pero comienza con la narración de un escribano que habla de los asesinatos nocturnos y los peligros que ocurren en Moncloa en la primera mitad del siglo XVIII. La Santa Inquisición toma cartas en el asunto y el escribano es nombrado relator de la Inquisición para hacer las averiguaciones. En la primera incursión para la búsqueda de los criminales, el escribano se queda dormido y un día después viaja para alcanzar a sus compañeros que se fueron en busca de los criminales. Se pierde en el camino, le pica un alacrán y al despertar se encuentra en un campamento de gitanos en la alcoba de 3 mujeres sinties. Quiero decir entre paréntesis que uno aprende muchísimas cosas, Rafael, pero muchísimas cosas de las que yo no tenía noticias. Un tema, los gitanos, todo eso así. Entonces uno va aprendiendo, de veras hay muchas cosas que aprender que son no marginales sino complementarias al texto. Entonces sinties es una rama de gitanos de Europa, que aún ahora hay algunos cuantos sinties en el mundo. Desde luego muchos de ellos también fueron diezmados por las persecuciones y en fin. Pero entonces se pierden 3 mujeres sinties que lo han auxiliado y le informan que lleva varios días en reposo. Al reponerse de la salud, deambula por el campamento y conoce a quienes lo habitan, varios gitanos, unos judíos y un contrabandista. Este contrabandista es un contrabandista ahí sí ya no, fíjate, de Chinguirito, y ya no tuve la curiosidad de ver si el Chinguirito existe. Sí, bueno, pues metámoslo, ¿no? Es un aguardiente producido a partir de la fermentación del chingüí. Es mexicano. No me chismes. No me chismes. Así se llama la planta. Perdón. Chingui. Bueno. Chingui porque no tiene dientes. Muy bien. Pues habrá que probarlo, ¿no? Pues, vámonos. No, tenemos responsabilidades aquí. Bueno, entonces, al reponer, el contrabandista es un contrabandista de Chinguirito, de Chinguirito, que está buscando una ruta clandestina para seguir vendiendo su licor. Establece una buena relación con las sinties que lo han ayudado y ellas le confían que los gitanos han hecho un pacto con el diablo y como resultado de ese pacto tienen que sacrificar a algunas personas del campamento, por lo que le aconsejan que escape para no ser sacrificado. Cuando se disponía a huir del campamento, el campamento es atacado por una banda de salteadores, de la que resultan muchos muertos de los 2 bandos. Enseguida llegan al campamento los soldados que lo habían perdido y arrestan a los sobrevivientes de la masacre. Él intercede por la vida de las sinties, a quienes esconde y manda a ocultar a otro poblado.
Ya de vuelta a casa, saluda a su gente, quien le advierte que un sacerdote ha estado abusando de las niñas del pueblo. El misterio de los asesinatos sigue hasta que un borracho que escandalizaba en una iglesia es arrestado y les da la clave para resolver los crímenes, advirtiéndoles de la existencia de una bruja que resguarda los sarcófagos de unos muertos vivos que salían por la noche a buscar sangre. Arrestada la bruja y sometida a infames torturas, por fin confiesa y de ahí se desencadena el desenlace de la novela. Esto de una manera muy sintética. ¿Qué encontré? Bueno, en primer lugar quisiera yo decir que es una lectura muy fácil. Es una lectura que tomas y vas siguiendo y en ningún momento te tienes que parar a ver aquí qué dijo y cómo es que estaba aquí en este lugar y luego ya se fue al otro. No, es una lectura muy fácil de hacer y seguramente muy difícil de escribir. Entonces, no hay nada más difícil que la sencillez. Si no, hay que preguntarle al niño Mozart. Entonces, encontré una escritura muy atractiva que se puede leer. Es un libro terriblemente crudo. Sí, es un libro que desde luego yo no hablo en términos de censura, pero que sí recomendaría para personas mayores. Aunque hoy en día a los viejitos como yo, una jovencita de 14 o 15 años nos da vueltas, ¿verdad? De todas las cosas a las que tiene acceso y todo esto, pero sí es un libro que impacta mucho, por lo menos a mí por el tema me cuesta mucho trabajo, y sí tiene escenas terriblemente crudas en donde hay relatos de perversiones que se cometen con niñas, con niños, con bebés. De manera que es una lectura fuerte, pero muy bien escrita, y desde luego, pues aquí Rafael no es el que comete estas cosas ni las inventa, sino simplemente el que las relata, ¿no? Entonces no matemos al mensajero. Se siente la compenetración del autor en su obra como si hubiera hecho un viaje en una máquina del tiempo. Es increíble. Es padrísimo leerlo, porque de pronto decimos, bueno, ¿qué hizo este cuate para llegar aquí? ¿Qué hizo? Estudiar. Tiene una serie de citas y bibliografía, tiene epígrafes al inicio de todos los capítulos que están muy bien puestos, que están referidos a los autores, de tal manera que me acordé de un amigo mío que cuando estaba escribiendo un libro agarró todas sus cosas y se fue a Catemaco, a orillas de la laguna, a una casita que había ahí donde puso su hamaca, su escritorio, y había una persona del pueblo que lo asistía, le llevaba de comer y todo eso, y él estaba en friega leyendo, estudiando, escribiendo, rompiéndose la cabeza, dejaba de dormir, tal y tal. Pero como el otro cuate nomás lo veía escribiendo, lástima que no recuerdo cómo es el acento de Catemaco, pero decía, bueno, ¿y qué tú no trabajas? Entonces yo le diría, bueno, ¿qué tú no trabajas? ¿Solo escribirás? Y le diría también esto a una mujer maravillosa cuyo libro tuve la oportunidad de presentar la semana pasada, que es una escritora española. Qué bruto, qué bibliografía, qué todo esto. Es un trabajo brutal el hacer una novela, y es la única manera. Pero uno da la impresión de que una vez que ha madurado la preparación de la novela, una vez que se han hecho las lecturas pertinentes, una vez que se han asimilado, que se tiene una idea, y una vez que el escritor se ha sentado a escribir y dice, hasta aquí llego, en ese momento uno da la impresión de que nada pasó, de que no hizo nada de eso, que se metió en una máquina del tiempo y
se puso a relatar todo lo que estaba viendo. Esa es la magia de este libro. No vemos a un autor sesudo que nos esté hablando de sus galardones académicos, nada, sino que vemos a un testigo que tuvo la capacidad, a través de los libros, de llegar hasta la Monclova de esa época y relatarnos todo esto que les he comentado. Habría mucho que decir, pero también quiero platicarles no solo de lo que... Otra cosa que es muy interesante es cómo en este libro se relata también el terrible, el dolorosísimo problema de la pederastia por parte de sacerdotes, ¿no? Entonces, hay muchas veces, cuando uno empieza a leer que todos los días aparecían cadáveres de gente que era asesinada y todo esto, y bueno, dice que leyó a las noticias de hoy en el Reforma, o escuchó a Ciro Gómez Leiva que todos los días nos dice de cuántos asesinatos hay. Esto pasó, como sigue pasando hoy. Y el problema de la pederastia desgraciadamente sigue, y el problema de lo diabólico y los ritos satánicos sigue. Es decir, tenemos una dinámica en donde no hay otra cosa más que reconocer cómo están fusionados en una sola vivencia el bien y el mal. No lo estoy planteando como una cuestión maniqueísta, decir por aquí está el mal y el bien. No, esto está en nuestra naturaleza. Cada uno de nosotros somos capaces de hacer mal y de hacer bien, y de ahí la necesidad de ir tratando de perfeccionarnos y de que nuestras obras de bien en favor nuestro y en favor de los demás vayan superando aquella mala levadura a la que se refería Rubén Darío en boca de San Francisco, cuando el lobo le dice a San Francisco: en el hombre existe mala levadura. Esta mala levadura permanece. Entonces yo espero un mañana en el que pues no contribuyo mucho para eso, porque no tengo las herramientas, pero a mi manera, tal vez con mi oración, con mi trabajo, trato de que este mañana se apresure, en donde acabemos con todas estas cosas terribles que son los asesinatos. Y en el fondo, yo pienso que hoy el demonio no es alguien que viene a través de estos rituales, todo eso, sino que el dominio del mal está en cómo nos vamos minando, cómo nos vamos normalizando el crimen, cómo vamos normalizando el daño, y ya nos parece muy común que estas cosas pasen, y entonces vamos un poco haciendo una conciencia laxa que nos impide ver todas estas situaciones que tendríamos que combatir. Me sentí así de pronto sentí que me estaba diciendo a mí mismo, como Dios le dice a los arcángeles que salgan a combatir el mal. Parece una ridiculez, pero hay que hacerlo. ¿Qué me recordó este libro? Traigo aquí a colación las veces que a mí se me ha parecido el diablo. No son más que 1, 2, 3. Resulta que hace muchos años yo vivía en una familia, éramos 9, vivíamos en una casa muy grande, muy linda, pero que tenía rincones muy lúgubres, como la biblioteca, muy oscuros. Esos santos que tienen sus ojos de vidrio parecen como que estaban persiguiendo. Y de pronto entrabas a la biblioteca con unas columnas inmensas de una sola pieza, con unas vigas tremendas, y de pronto veías un Shmana. Y estabas parado y se te venía encima el Shmana. Yo les tenía pánico, yo les tenía fobia, no podía verlos sin gritar y sin paralizarme. ¿Saben cuándo perdí la fobia de los Shmanas? Que ahora voy subiendo a mi estudio y se me cruzan conmigo.
hola Shmahana, ¿cómo estás? ¿Saben cuándo? Cuando me enteré que se llamaban así. Me pareció tan bello. No sé si sea cierto, pero alguien me dijo que Shmahana quiere decir préstame tu casa. En maya. Pues sí, te la regalo. Y cuando le regalé mi casa a los Shmahanas, ahora me llevo re bien con ellos. Con quien no puedo son con las cucarachas. Bueno, entonces estaba un hermano mío jugando con mi primo, no sé qué edad tendrían, 12, 13, 15 años, no sé, pero estaban jugando y de pronto empezaron a hablar del diablo y todo esto, y resulta que mi primo había ido a pasar la tarde allá, y cuando lo dejó mi tío, su papá le dijo, voy a venir por ti tarde, voy a venir por ti como hasta las 10 de la noche. ¿No te quieres quedar a dormir acá? Dijo, no, porque mañana tengo que ir temprano. No sé, el caso es que no hizo plan de pernoctar allá, y el papá le dijo, bueno, pues a las 10 de la noche paso por ti. Y de pronto a mi primo se le ocurrió decir, si el diablo existe, que venga por mí ahora y que me lleve. Mi tío había quedado a pasar a las 10 y llegó a las 8. Puso cara de diablo mi tío y le dijo, vámonos, Josecito. Y se lo llevó. Otra experiencia demoníaca que tuve fue una vez, fíjense que de pronto uno piensa que eso del destino es cierto, y mi destino, a pesar de que yo nací hace 73 años en la Ciudad de México, mi destino era Yucatán. ¡Qué bendición!, ¿no? O sea, me trajeron los ángeles, mi destino estaba bendecido por los ángeles que me trajeron a Yucatán. Y entonces tuve allá, antes de venir acá, una novia yucateca bellísima. Y claro, ella pertenecía a la Asociación de Yucatecos Avecindados en la Ciudad de México, y me odiaban, porque todos ellos querían ser novios de mi novia, ¿no? Muy bella, y sus papás eran adorables. Entonces yo vivía solo, vivía en un cuartucho de una vecindad que compartía con un amigo que tú conoces, Andrés Jurado, pero él era de Valle de Bravo, entonces se iba los fines de semana y yo me quedaba completamente solo en ese cuartucho muy lúgubre de una vecindad en Chimalistac. Y entonces me quedaba solo los fines de semana. Y yo prácticamente vivía en la casa de mi novia, sus papás me acogieron, aprendí a comer la comida yucateca y todo esto. Entonces de pronto su mamá, que era maravillosa, de pronto empezó a hablar de cosas del diablo. Dije, yo no creo en nada de esas cosas. Es más, hoy que estoy solo en mi cuartucho, que eso era un cuartucho, hoy que estoy solo en mi cuartucho, que se me aparezca el diablo. Bueno, y ocurrió que me fui y simplemente se me había olvidado esto, y serían como las 2 de la mañana cuando de pronto me acordé de mi invocación. Dije, caray, no creo que el diablo toque la puerta, yo creo que puede entrar sin tocar. Entonces digo, ¿qué es? Y era un vecino que ocupaba el cuartucho de arriba. Don Felipe, se está quemando su casa. Volteo y veo que por un tapanco que teníamos donde dormía Andrés, empieza a salir humo y había fuego. Bueno, yo le digo que ni modo. La tercera vez fue en el fraccionamiento del Arco. Ahí tuvimos nuestra primera
casa de matrimoniados Mi Maravilla. Pues te voy a mandar el tucho por allá. Y ahí teníamos nuestra casita, la primera casa con mi maravillosa esposa Celia, que me ha soportado ya durante 44 años. Y bueno, entonces había una niñita muy traviesa, un poco mayor que mis hijos, que tendrían, no sé, 3 años, qué sé yo. Y les decía que debajo, ahí en las hijas, que ya ven que está la escarpa, luego hay como unos respiraderos, y ella les decía que el demonio vivía ahí abajo. Y mi hijito José, todo asustado, dice: oye, papá, ¿es cierto lo que dice Evelyn? No, hombre, no le hagas caso, eso no existe. ¿No existe el diablo? Claro que no existe. Entonces, pues me fui a dormir y estaba muy a gusto. Ese día como las 12 de la noche, cuando de pronto digo un ruido así como que algo se sacudía. Me paré a ver qué era, pensé que era un coche que estaba pasando, no sé. Entonces muy cautelosamente abrí la cortina y vi las rejas. Teníamos unas rejas que limitaban con el jardín, que eran así como palos de metal que limitaban el jardín, y la reja sacudiéndose así, sin nada que la moviera. Es increíble cómo, por lo menos a mí me pasó en esa ocasión, y a veces me ha pasado en situaciones muy difíciles, como que uno no dimensiona, sino que como que primero piensas: ¿qué pasa? Bueno, se calmó y me volví a dormir, y otra vez, y otra vez, y otra vez, las rejas sacudiéndose sin nada. Sería muy efectista de mi parte que no les dijera que José, mi primo, volvió temprano a su casa porque la cita médica que tenía mi tío se canceló. Sería muy fantástico de mi parte no decirles que Andrés tenía una novia que tenía llave de nuestro cuartucho y que ella no sabía que estaba fuera Andrés, entonces se sentó a esperarlo, y a la hora de sentarse a esperarlo se fumó un cigarro, no lo apagó bien, el cigarro se rodó y se fue por debajo del colchón de la cama de Andrés, y por eso se encendió esto. Y sería también muy fantasioso no decirles que la reja se movía, porque cuando finalmente salí al patio me di cuenta que había un perrito que se había atorado entre el piso de arriba. Y entonces cada vez que, a eso no se los dije, cada vez que pasaba un perro, que yo creo que el diablo era el perro, pues se inquietaba el pobrecito perrito. Entonces ya fui, liberé al perrito y tal y tal. Y con todos estos testimonios del no diablo, no me atrevo a decir que el diablo no existe, y menos hoy que voy a dormir solo. Rafael, gracias por tu texto, gracias por invitarme, gracias a todos ustedes. Bien, muchas gracias a Felipe por este conversatorio que nos invita pues a leer sin lugar a duda. Recordarles que este libro es bajo demanda, esto por un asunto de edición sostenible, y bueno, ahora les vamos a dar los datos para que lo puedan solicitar y comprar. Muchísimas gracias. De veras vale la pena leer. No se asusten cuando vean cosas muy feas. Sobre todo, perdón, a mí me lastimaba mucho oír de los curas pederastas, y me lastimaba mucho oír de las violaciones a bebés y todas estas cosas. Pero, insisto, estas cosas pasaban en nuestra cara roja. Muchas gracias. Sin lugar a duda, cuando hagamos nuestra la lectura,
del diablo en nuestras vidas, el bien y el mal. Sin más, me permito presentar a nuestro siguiente comentarista de esta novela, el doctor Víctor García de la Hoz. Él es ingeniero egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, con estudios de posgrado en tratamiento de agua, así como maestría y doctorado en ingeniería ambiental en México, Estados Unidos y Canadá. Fue presidente de la Asociación de Egresados de la UNAM en Yucatán en el año de 2017, la cual hoy yo me permito presidir con mucho gusto. Algunos de los logros que el doctor ha tenido son el haber desarrollado la primera planta potabilizadora de agua del mar con tecnología 100% mexicana. Calculó y diseñó y realizó la construcción del sistema de captación de agua pluvial para dotar de agua todo el año a comunidades rurales. Diseñó e implementó sistemas integrales de manejo residuales sólidos y la conversión de la basura en electricidad. Actualmente es catedrático a nivel de posgrado y reconocido conferencista, principalmente en temas del medio ambiente. Actualmente también es consultor de asuntos relacionados con manejo sustentable del agua, residuos sólidos, energía y como es el caso de diversas granjas lecheras en los Estados Unidos. Hoy trabajan con cero desperdicio, así se denomina el programa, y desarrollos habitacionales ecológicamente sustentables en la Riviera Maya. Además, el doctor García de la Hoz es creador de la columna Ciencia y Cultura hasta la Sepultura, en la que con un lenguaje sencillo y sin complicaciones, de unos 2 o 3 minutos, nos explica y nos habla de manera muy sencilla de temas de ciencia y cultura para que todos podamos entenderlo de una manera coloquial. Por ejemplo, de dónde proviene el oxígeno que respiran los astronautas, o cuáles son los 7 mares de los que habla esta literatura. Sin más, bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, pues ya, Laura nos hizo favor de decir que mis escritos duran 2 o 3 minutos, y después de escuchar la maravillosa presentación que hizo Felipe del libro, yo creo que no me debo tardar más de 2 o 3 minutos en decir lo que les voy a decir, ¿no? Pero también disfruté muchísimo la lectura. Es más, cuando lo empecé a leer, vino a mi mente aquel libro que seguramente ustedes leyeron, o cuando menos escucharon hablar, del Caballo de Troya, de J.J. Benítez, ¿verdad? Que mucha gente lo tomó como si fuera un libro sagrado, porque narraba los hechos de la Biblia y todo. A ver, momento, aquello no era más que una novela, pero estaba inspirada en hechos que se narran y que tienen algún sustento histórico. Exactamente lo mismo sucede ahora con el libro que Rafael ha escrito. Es una novela. No describe al diablo, describe la percepción del diablo que para Rafael tiene, y por eso lo narra en forma de novela. El personaje principal, que es una delicia de tipo, de veras, ¡qué bárbaro! Don Juan José María de Castilla y León es verdaderamente sensacional. Es de quien Felipe nos narró, que primero llegó y fue nombrado como el notario del pueblo de Monclova. Y después de ahí vinieron todas sus aventuras y sus andanzas, hasta que mejor ya no les cuento, mejor lean. Sin embargo, algo que es muy interesante es que todo esto sucede en la ciudad de Monclova, como ya lo platicó Felipe. Monclova tiene un apodo muy simpático que yo no sé si alguno de ustedes conozca. Monclova es la llamada ciudad Ave Fénix, porque es la ciudad en el mundo que más veces ha sido fundada. Ha sido fundada 11 veces en la historia. 11 veces se declaró como fundado ese asentamiento humano.
Y ese es un orgullo que yo no sé si se pueda sentir como tal, ¿no? En fin, hace muchos años yo tuve la suerte de trabajar y de participar como revisor editorial en una casa impresora de libros. Debo reconocer con ustedes que yo no gusto el terror. A mí no me gustan las películas de miedo, no me gusta leer libros que espantan, trato de estar lejos de esas cosas, porque al igual que Felipe soy muy perceptivo de todo ello y no me gusta sentirme mal, no me gusta sentirme así como estoy sintiendo ahorita. ¿No? Sin embargo, me tocó que aunque no me guste el terror me persigue. Y de repente me mandan a revisar un libro escrito, la impresión en español de un libro escrito por Lovecraft, aquel famosísimo escritor de terror de fines del siglo pasado, antepasado, principios del siglo XX, finales del siglo XIX, claro. Me tocó, sí, es el antepasado. Sí. Yo tengo 64. Como Felipe confesó su edad, yo confieso la mía, 64. En fin, me tocó corregir el libro de los mitos de Cthulhu de Lovecraft, en donde se habla de un libro creado fantasiosamente por Lovecraft, que se llamaba, o se sigue llamando, el Necronomicon. Se supone que es el libro de terror por excelencia, que es un libro que no existe, es un libro ficticio que Lovecraft utiliza dentro de sus libros de terror para hacer referencia a seres extraordinarios que vienen a causar daño, y él hace referencia a que, y dice el libro del Necronomicon, cuando el libro del Necronomicon lo inventó él, y no está escrito, es simplemente una referencia a la que él hace. Bueno, pues imagínense cómo a una persona como yo, que no le gusta el terror, me ponen a revisar, a leer, yo temblaba como hoja, así como temblé como hoja cuando leí el final de este libro que está sensacional. En fin, todo el libro, como ya nos contaron, se sitúa en la primera mitad del siglo XVIII, de 1711, 1730, por ahí más o menos. Monclova se llama Monclova por las raíces de su palabra, viene del latín mons, que quiere decir monte, región, y Clovius, del general romano Clovio, del siglo II en Roma. Entonces ahí era esa región, la designa el rey Felipe III como la región de Monclova, pero en España, cerca de Sevilla, en Andalucía. Y nombra como primer conde de la Monclova a Antonio Portocarrero de la Vega Enríquez. Si yo me llamara así, tendría yo más cargos. Y después vino el segundo, y después vino el tercer conde de la Monclova, Melchor Portocarrero Lasso de la Vega. ¿Por qué es importante este nombre? Porque este hombre, siendo el tercer conde de la Monclova, fue designado virrey de la Nueva España. Viaja a la Nueva España y el primer lugar en donde se asienta es en el norte, en el estado de Coahuila, lo que hoy es el estado de Coahuila, y llega precisamente a la región que en aquel entonces tenía otro de los 11 nombres que iba a tener a lo largo de la historia, pero que hoy se conoce como Monclova. Él es quien funda la ciudad de Monclova y la llama así porque él era el conde de la Monclova de España, y pues le puso Monclova a la ciudad Almadén era como se llamaba. ¿Qué? Del alma al diablo. Esa parte no me atrevo a confirmarla, pero está bueno, es una referencia interesante. Se llamaba Almadén y ya después se llamó Monclova. Santiago de la Monclova se llama en realidad, ¿no? Hay una serie de narraciones, y me voy a permitir leerles una parte que me encanta, como dice, hablando acerca de la cantidad de crímenes y de cosas funestas que existían en ese momento, donde los bandoleros de la peor calaña y brujas y hechiceras
que venían acompañadas de unos seres que se aparecían bajo forma humana para beber la sangre de los hombres y animales con tal avidez que, según los testigos de oídas, a menudo les salían gotas de sangre por los ojos y los oídos. Así empieza el libro. Les acabo de leer la página 1, un pedazo de la página 1 del libro. Y lo peor es que así sigue, con la narración de esas cosas que, como ya vimos, no son de antes, siguen siendo de ahora, porque hoy todavía siguen existiendo este tipo de cosas. En 1711, el protagonista, que dijimos que es don Juan José María de la Castilla y Rioja, pero es Rioja en realidad, rimbombante, compra por cuarta ocasión el cargo de escribano, que es como si fuera el notario de la región. Pero además le dan como encargo ser el auxiliar en los procesos, y agárrense de la silla, del Tribunal de la Inquisición en Moncloa. Esto es, además de que él tenía que participar como testigo en los interrogatorios a los criminales, a los bandoleros y todo, tenía que dar fe de que el Tribunal de la Inquisición llevara a cabo los procesos que en ese momento tenía que llevar para acusar a los herejes de estar en contra del catolicismo y de la religión, con toda la bola de consecuencias que ya sabemos que se sucedieron en la historia por culpa o debido a la Inquisición. En fin, algo macabro aparece, ya lo comentó Felipe, cuando un bebé de 6 meses es encontrado muerto junto a su madre de 17 años, pero además estaban calcinados. Y junto a ellos había un montón de papeles quemados, ilegibles todos, excepto uno de ellos. Uno de ellos de donde se podían extraer algunas frases en latín, que se las llevaron inmediatamente. Este papelito se lo llevaron al notario, que tomó fe de los hechos, pero además era de los pocos en el pueblo que sabía leer, y era el único que sabía leer latín. Entonces él hizo la traducción, que ojalá yo alcanzara a ver algo, que dice, lo que necesito es luz. Dice: oh gran Lucifer, en mi bolsa, traigo una lamparita. ¿Dónde lo encuentro? No, en mi bolsa está una lámpara. Gracias. Era niña. Este año no va a regresar a su medio. ¿Verdad que sí? Escuchen, por favor, lo que se alcanza a leer de lo que quedó en un papel a medio quemarse. Poderoso Lucifer, oh gran Luzbel, emperador excelso de los antros infernales, nosotros, tus hijos putativos, nos postramos ante ti, te reconocemos como Señor y soberano. Has cumplido el pacto de darnos la vida eterna en la sangre de los inocentes. No tenemos ningún temor y sí vasto deseo de jurar siempre seguir tu ley. Renegaremos a Dios, a quien aborrecemos. Nos declaramos en contra del agua del bautizo, que sin nuestro consentimiento recibimos cuando éramos simples mortales. Queremos permanecer y formar compañía con los espíritus de tentación y daño, esclavos por siempre, ya que Dios dejará de ser Dios cuando reines. Serás el Dios de los dioses por el poder que sobresale, y no se escribirá más la palabra Dios. Ahora aludirá a Luzbel con mayúsculas. Nunca aceptaremos a la mujer que pisa la cabeza para salvar almas. Te amamos y nos recreamos en el terror. Eso está, así dice. Así dice ese papel, que fue el único que sobrevivió a la quemada, a la
se dice? A la fogata en donde quemaron a un bebé y a su madre. Y ese es el caso que desencadena la búsqueda de los culpables, por el cual el protagonista emprende el viaje con los soldados para ir a buscar a los que, según testigos de oídas, habían perpetrado tan tremendo asesinato, tremendo crimen. Por oídas también resulta que se enteran que son los gitanos los que hicieron aquello. Y entonces ya la búsqueda se convierte en ir a buscar a los gitanos. Y por eso el libro es El diablo gitano. Pero no todos los gitanos son malos. No todos los gitanos tienen un pacto con el diablo. Acá, gracias a la narración que hace Rafael, nos damos cuenta que algunos pueden ser, pero otros no tienen por qué serlo. Que adivinen la suerte y que lean las cartas y que les lean el café y que te saquen la cartera sin darte cuenta. Eso es diferente a que tengan pacto con el diablo. No todos lo tienen, sin embargo hay algunos que sí. Así lo narra Rafael. Pero recordemos que estamos leyendo una novela, no es una reseña histórica, ¿verdad, autor? Que salvamos, acabamos de ya lo dudo yo también. Por cierto, el amigo Andrés, de quien Felipe hace referencia, después fue presidente municipal de Valladolid, entre otras cosas. Entre otras cosas. En fin, quiero hacer mención que, como bien ya lo dijo Felipe, esto no es un libro para niños, hay que leerlo con una mente muy abierta, consciente de que estás leyendo una novela, como también conscientes debimos haber sido cuando leímos El caballo de Troya de Benítez. Pero las narraciones que hace, tanto las narraciones diabólicas, si las puedo llamar de esa forma, como las narraciones eróticas y de encuentros íntimos que tiene el personaje con las gitanas, son verdaderamente magistrales. Ahí sí, magistrales. Ahí creo que sí cabe el término deliciosas, ¿no? Muy rica. Disfruta uno la lectura del libro. No quiero decirles más, porque quiero que de veras ustedes lo disfruten como yo lo disfruté, página a página, aunque en cada una de las páginas se me ponía la piel de gallina. Pero coincido con el juicio, si es que se puede llamar así, la opinión de Felipe, acerca de lo real que puede ser una narración que sucede hace 300 años y sigue vigente el día de hoy. ¿Sí? La forma en la que se describen los crímenes satánicos que se llevan a cabo, descritos en el libro, los pueden leer, como dijo Felipe, en el Reforma esta mañana. Quizás no en el Reforma, pero en la jornada, por sí. O los otros periódicos, esos amarillistas que existen, ¿no? Entonces, sigue existiendo aquello, sigue existiendo esto, pero vuelvo a repetirles, no es un libro histórico, es un libro reforzado con cuestiones históricas verdaderas, reales, que sí sucedieron, pero es una novela. Y así hay que tomarla. Les aseguro que la van a disfrutar desde la página 1 hasta la página 200. No me voy a equivocar. Gracias. Agradecemos los comentarios de la obra al doctor Víctor García de la Hoz, y me voy a permitir ahora presentar al autor de esta obra, el diablo gitano.
Rafael Tejeda de Luna nació en la Ciudad de México y vive actualmente en Mérida, Yucatán. Cuenta con diversos estudios de licenciatura, maestría y doctorado en diversas universidades, entre ellas su maestría la realizó en estudios latinoamericanos. Tiene una especialidad en letras e historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha publicado diversos cuentos, críticas literarias y compilaciones históricas para diversos medios impresos como el Excelsior, Reforma, La Crónica, y ha dirigido una página cultural dedicada a la literatura. En el año de 1997 obtuvo una mención de honor en el Premio Literario Criaturas de la Noche. En 1998 se le concedió también mención de honor en el Premio Punto de Partida por un fragmento de esta novela. En el año 2008 ganó el Premio Nacional de Novela Breve Rosario Castellanos. Sus escritos han abierto el campo a la reflexión y la crítica sobre la historia y la literatura humana. Es para mí un honor presentar en este espacio a nuestro autor. Adelante, Rafael, un placer. Muchas gracias, amigos, amigas todas. Gracias por sacrificar un poco de su tiempo por estar aquí en esta reunión entre amigos, entre amigas. Y después de estos dos exponentes que tengo de lujo, como son Felipe, como son Víctor, pues es un poco difícil explicar un poco más de la obra, aunque lo que voy a platicar va a ser cómo se hizo la obra, más que el contenido de la obra. Pero antes les voy a poner dos videos muy cortitos, de menos de 1 minuto cada video, para que puedan disfrutarlos. El segundo video todavía es más corto, lo editó directamente la editorial y espero les agrade. En su lecho de muerte, don Juan José María de Castilla y Rioja escribe sobre los terribles acontecimientos de los siglos. En su lecho de muerte, don Juan José María de Castilla y Rioja escribe sobre los terribles acontecimientos de los que fue testigo muchos años atrás. Terribles crímenes, ritos paganos, los métodos de la Inquisición y un amor que desafía la moral de la Nueva España del siglo XVIII. El diablo final, testimonio de la Inquisición. Lo hicieron muy bien este video, les quedó muy bien la verdad.
Pues les voy a platicar cómo nació esta novela. Para empezar voy a hablar del título. El título no lo hice yo. El título nació de 3 amigos escritores de otra generación que ya fallecieron, que fue Gastón García Cantú, Mario Moya Palencia y Carlos Fuentes. Se han de preguntar, bueno, tú eres muchísimo más joven que estos escritores, ¿cómo los conociste? Bueno, sucedió que en los años 70 mi padre se juntaba con cierto grupo de intelectuales que era el grupo Nexos. En los años 70 había 2 grupos principales, que era el grupo Vuelta, dirigido por Octavio Paz, era la cabeza, y el grupo Nexos, que era dirigido a la cabeza, era Luis Espota y después fue Carlos Fuentes. Yo me juntaba mucho con el grupo Nexos, entonces eran amigos míos, y un día me llama don Mario, al que le había yo prestado la novela, y me dice: oye Rafa, ese título que escogiste de Testimonio a la Inquisición de un escribano lujurioso, nos gusta como subtítulo, pero cámbialo, te vamos a dar el título. Y me dieron el título del Diablo Gitano. Y así fue como le cambié, no puse ningún pero en nada. Me dijo: qué bueno que lo aceptaste, porque los títulos cortos son mejores en libros y además venden más, cuando es sobre todo el tema del diablo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar de la novela, cómo surgió. Vamos a empezar rápidamente desde el inicio. ¿Así es la presentación o qué pasa? Ahí. Solo presentación. Sí. ¿Así? Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, en el año de 1997 yo estaba estudiando mi primera maestría, que era la maestría en estudios latinoamericanos, especialidad de historia. Tenía un maestro al que se le paralizó el corazón en el siglo XVIII, que es el doctor Antonio García León, un especialista en temas de economía del siglo XVIII. Me empezó a apasionar el tema y decidí ir al Archivo General de la Nación a investigar sobre expedientes de economía y expedientes de la Inquisición. Había 2,5 kilómetros de expedientes de la Inquisición. Entonces uno pues va escogiendo al azar uno que otro expediente, a ver qué puedes encontrar. Tú puedes pasar toda una vida completa ahí y no los acabas de leer. En eso sale una convocatoria en el 100 aniversario de la novela de Bram Stoker, El Conde Drácula, y la convocó el Instituto Coahuilense de Cultura. Yo pensé, ha de ser un premio localista. Voy a hacer una obra sobre Coahuila y voy a hacer, aprovechando todos estos expedientes, voy a hacer un bodrio, ¿no? Y empecé a hacer una mezcla de historias. Y al escribir la novela, digo el cuento, porque era un cuento de 10 páginas, dije, bueno, creo que me está dando miedo. Nunca había escrito terror, pero si escribes terror y te ríes, es malísimo. Entonces, para escribir terror, pero si escribes terror y te da miedo, pues bueno, hay potencial, ¿no? Hay posibilidades. Pues me fue muy bien en el premio Criaturas de la Noche y me llevé el reconocimiento de la mención de honor por este premio. Al año siguiente, el título era Testimonio a la Inquisición, así se tituló el cuento. Al año siguiente lo meto al premio Punto de Partida como fragmento de novela. Y también se llevó
mención de honor como fragmento de novela, solo que el título era Los ahijados del diablo. Posteriormente, hice una investigación que me tardó algunos años y lo llevé a cabo como novela. Lo metí al premio Rosario Castellanos y esperé el resultado. Pero antes lo había metido al Instituto Coahuilense de Cultura. Dije, bueno, la obra de Coahuila, pues posiblemente me la quieran publicar allá en el instituto. Me contestaron, oiga, creo que no va a ser posible que le publiquen su obra. Los dos escritores que hicieron el dictamen dijeron que no es viable. A ver, ¿me pueden por favor mandar los dictámenes? Sí, claro que sí, me los enviaron. Y en los dictámenes decían que esta obra jamás se iba a publicar. A los 15 días gana el Rosario Castellanos. Eso pasa con los escritores, ¿no? El ego desmedido. Cuando se enteró el gobernador de Coahuila, entonces dijo, son unos tontos, con una P enorme de tontos. Entonces, pues, ¿qué puedo decir? Me fue bien con el Rosario Castellanos, se publicó la obra, y esta es la primera edición que tú tienes por ahí el libro. Es en hojas tamaño carta, serán aproximadamente unas 180 páginas, en el libro son unas 120 aproximadas, pero no era la obra completa. La obra completa llevaba aproximadamente 400 hojas. Entonces, en carta, al ser mayor la ampliación de la obra, o la obra completa, ya no es una segunda edición, es una nueva edición ampliada y revisada, pero ya no es segunda edición, porque es más de la mitad de la obra, aunque es la misma historia. Y para ser concretos, la obra se desarrolla en Monclova, una parte de Texas en ese entonces. Para el siglo XVIII se le denominaba la provincia de la Nueva Extremadura. Esta es la carta que menciona nuestro amigo Víctor. Esta carta que encontraron quemada. Les voy a explicar cómo hice este documento. La escena ya la narró de forma magistral Víctor, pero ya teniendo yo la idea de cómo iba a ser la escena y por qué se espanta el notario al traducir la carta, dije, ¿por qué se espanta? Pues porque es una oración al diablo. Escribí la oración al diablo, tiene que ser fuerte, la inventé. Ahora la voy a llevar al Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM para que me hagan una traducción al latín de la época. Llevé la carta al instituto. Me dijeron, sí, déjenos latín, no hay ningún problema. Pasaron 15 días. Y después de esos 15 días me dijeron, ¿sabe qué? Nadie le va a traducir su carta. ¿Cómo que nadie le va a traducir? No, porque la mayoría de los que están aquí en el instituto son sacerdotes jesuitas y no le van a traducir su carta. Ah, caray. Bueno, fui a la Facultad de Filosofía y Letras y la directora de la facultad, la doctora Carolina Ponce, me dice, yo te la voy a hacer, la traducción. Me voy a tardar un poquito, pero te la voy a hacer al latín de la época. Si la quieres hacer en internet, te la puedes hacer en menos de 20 segundos, pero no va a ser al latín de la época. No, me espero. Se tardó como 2 meses, pero sí me la tuvo al latín de la época. Una vez que me la dio la traducción, la distribuí, le puse una letra ahí garigoleada, la quemé, la escaneé y la puse como ustedes la ven en la novela. Y digo, esto fue lo que encontraron. Esa es una técnica que se usa mucho dentro de la literatura, que es no solamente debe de ser lo escrito, sino también lo visual, lo que atrae al lector.
es una novela que es una ficción histórica en la historia real. Así es una ficción histórica dentro de la historia real. Esta que ven ustedes aquí es la iglesia de San Francisco, que está en Monclova, y es una imagen real. Dentro de la obra hay muchas escenas ficticias, otras que se imaginaban, otras que hacen referencias a situaciones del pasado. Una de estas es sobre el bestiario que existe dentro de la literatura demoníaca, por decirlo así, donde el demonio se transforma en diferentes animales, como son los gatos, las serpientes, los dragones. Pueden ser animales ficticios o animales verdaderos. Mencionaste, Felipe, que nuestro protagonista, el nombre rimbombante, fue picado por un alacrán. Entonces, dentro de la novela ponemos un alacrán. Los gitanos fue lo que más trabajo me costó encontrar, porque dije, no, las gráficas no, ¿de dónde los saco? En el siglo XVIII no había gitanos en México, era dificilísimo encontrarlos. ¿Dónde había gitanos en el siglo XVIII? ¿Cuál es el paraíso de los gitanos en el siglo XVIII? Pues la tierra del conde Drácula, en Valaquia y Moldavia, o sea, Rumanía. Entonces, me los tuve que traer en España también, me los tuve que traer de allá. ¿Cómo me los traigo? Pues a través de un barco pirata, una noa. Esta es una noa, este dibujo que ven, es una noa preferida por los piratas, es una mezcla entre un buque de guerra y un buque comerciante. Hay otras escenas, por ejemplo, del tráfico del chinguirito, el chingue, como le decían, el famoso chinguirito. También había impuestos para evadir las alcabalas, no solo del chinguirito, sino también del pulque. Solo que el aguardiente que se hacía en la época de la colonia en la Nueva España era mucho mejor que el aguardiente que traían los españoles. Entonces, por eso había un impuesto mayor al aguardiente de la Nueva España, al impuesto legal. La batalla entre gitanos y salteadores me costó también mucho trabajo. Esa batalla me costó mucho trabajo. La gran ventaja que tuve es que los gitanos casi siempre traen cuchillos. Es como una segunda piel para ellos. Y actualmente, tú platicas con uno y traen un cuchillo por ahí oculto, lo más seguro, a ser gitanas o gitanos. Entonces me costó bastante trabajo. Esta visualización del colegio de Guadiana, que es en Durango, en realidad la mitad del colegio, donde están los contrafuertes, donde está el lado derecho de la imagen que ustedes pueden ver, no existía, lo tuve que poner, me ayudaron en esta gráfica, pero esta es la mejor descripción que puede el lector tener, la mejor imagen de lo que era el colegio, cómo se dividía de un lado las niñas, del otro lado los hombres y en medio la iglesia. Me recuerda mucho al lugar donde yo estudié, que era con los salesianos, que así nos dividían, de un lado estaban las niñas y del otro lado estaban los niños y en medio estaba la iglesia de María Auxiliadora. Entonces de ahí me basé, de esa idea. La Inquisición. Hay mucho material de la Inquisición, muchísimo material de la Inquisición, pero no se le da el justo medio. O son muy exageradas las cosas o se minimizan. Y creo que hay que darle el justo medio a la Inquisición. Por lo menos no mate a salud. Como ustedes pueden ver, la vestimenta que trae la persona que está en la imagen
de arriba, es el San Benito. El San Benito se utilizaba para los procesados o para los que ya iban a ponerlos en leña verde. En la imagen del centro ven el tormento de la toca, que era un paño que se le colocaba en la garganta a los procesados, y la tortura era con base en los carros, en el agua que se les vertía y que hacía que se ahogaran. Porque todo proceso de tortura en la Inquisición, por lo menos en la española, no debía de haber sangre. No podía haber sangre. La toca, la imagen de abajo es el tonel. Eso se utilizaba para los borrachos o para faltas administrativas menores. Y se ponía al culpable en un tonel con miados o con estiércol, a veces con agua podrida. 2-3 días y con eso. Finalmente, queremos hablar del complot que tenía la Iglesia, el alto clero, con los pederastas. Porque el bajo clero o el clero que tenía mandos medios, el clero operativo, no tenía mucho que ver con esta situación. No todos son así. Lilith es un personaje importantísimo en esta obra, porque es la única diableza que se menciona en un texto de la Biblia, en una buena traducción de la Biblia, como puede ser la Biblia de Jerusalén, porque luego hay unas Biblias que las traducciones son malísimas, como la Vulgata de San Jerónimo, que la traducción es malísima. Pero Lilith es un personaje importantísimo en la obra. Finalmente, y para terminar, una obra que no tenga el amor, una historia que no tenga romance, no es una historia completa. Necesitamos poner algo que tenga que ver con el amor, porque siempre que el amor es un gran motivante, el amor ayuda mucho y resuelve muchas circunstancias que la tragedia se presenta. El amor cura y sana. Y ese es el gran mensaje de la obra, de esta novela. El amor, al final de cuentas, cura y sana, no solo al inquisidor, sino también al protagonista. Ya les estás contando lo que dice el libro. No. Cosa que mi Rafael y yo quisimos hacer. Ustedes pueden conseguir la novela bajo demanda, copiando el QR. La editorial nos mandó 8 obras de esta nueva edición, las cuales las podrán encontrar aquí. Están a 300 pesos, sin el gasto de envío, porque cuando ustedes lo piden bajo demanda es con el costo de envío. Ahorita sería sin el gasto de envío. Ahora, los que quieran la primera versión, que es la misma historia, únicamente que todos los detalles, los romances que hay sobre el Chilito, el romance sobre las alcabalas, todo el contexto que tiene la nueva impresión no viene en la primera versión. Es mucho más concisa. Entonces, pierde toda esta riqueza que debería tener. En un momento, si ustedes quieren conseguir la obra, la podrán aquí tener, o la pueden pedir bajo demanda, o a los jóvenes que les encantan los libros electrónicos o digitales, la pueden conseguir copiando el QR que se encuentra en esta araña que está aquí enfrente. Ahí está el QR y la bajan en el instante, y esa les cuesta 95 pesos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, y si quieren tomarse un minuto de honor con nosotros para festejar en el entorno de Día de Muertos, no te espantes, por favor. Los muertos no. Me espantan los vivos. Te espantan los vivos. El diablo. El diablo.
pues bueno, en el entorno de esta fiesta de Dios de Muertos, pues quisiéramos tomarnos una copita, si quieren que resumamos un libro, con todo gusto, y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias. Y sobre todo quiero agradecer al Centro Cultural José Martín por haber prestado el espacio, al Ayuntamiento, a la Asociación de Agregados de la UNAM en Yucatán, y a mis dos amigos, a Ahumada y a Víctor García de la O. Muchas gracias. Pero yo no despediría esta mesa sino irles a ustedes. Si alguien quiere opinar, platicarnos alguna experiencia, hacer alguna pregunta. O sea, yo solo tengo una duda. A lo mejor no conozco de estas cosas. ¿En qué le dices? Gracias. Bueno, yo tengo una duda que tiene tres patitas, ¿no? La primera patita, se habla de los gitanos, pero la gente cuando habla de los gitanos, al menos yo, en mi limitada conocimiento de este tipo, puede ser que nos remontemos a las partes de España, ¿no? De Europa, ¿verdad? O sea, yo desde chico, o sea, hace muchos años, aunque no me vean tan grande, porque también tengo mi estilista, ¿verdad? Yo me acuerdo que veía yo esa novela de Yesenia, ¿no? Que fue una telenovela o algo por el estilo, ¿no? Se hizo una película y toda esa situación. Entonces yo quisiera saber, ustedes que ya investigaron, si realmente los gitanos mexicanos, de donde vinieron de la parte de lo que es ahora Yugoslavia, Checoslovaquia, España, ¿no? España y Argentina. Argentina, muchos gitanos argentinos. ¿Y Argentina de dónde llegaron a España? De Europa. Sí. La segunda pregunta, el compañero Rafael hablaba, viene a mi mente, ¿verdad? Cuando piensa en embarcación, que decía que era un barco de guerra combinado con un barco mercante de pasajeros. Pero él mencionó, yo le decía aquí a mi amiga, ¿verdad? A lo mejor es otro tipo de barco. Él habla de una NOA, pero no es NAO. ¿Sí? Dije NOA. Sí. Yo pensé que era de Juan Gabriel. Ah, sí. Es lo que yo le decía a la señora. Si yo dije, no, pero a lo mejor, o sea, a lo mejor hay otro tipo de barco y yo no lo sé, ¿no? O sea, ellos investigan mucho, ¿no? Bueno, aquí mis compañeros, mis compañeros y la doctora Laura, ¿verdad? Pues saben que yo me dedico más a la barra de crítica y comentarios, ¿no? Hay una conocida revista de aquí, ¿no? O sea, no investigo tanto, ¿verdad? Porque pues también hay que darles, pues, avivar el fueguito de los lectores de otro tipo de área, ¿no? Y la tercera parte, ¿verdad? Ya para esa situación, ¿verdad? Pues sí, yo me siento muy orgulloso, ¿verdad? Pues pertenecemos a un grupo social, ¿verdad? Que ahorita yo no estoy asistiendo mucho, ¿verdad? Porque pues tengo cosas de trabajo y pues ellos son fifís, tienen su lana, yo no, ¿verdad? Pero yo sí quiero también decirles a ti, Rafa, me siento muy orgulloso de poder compartir contigo algunas cosas. Víctor, tú eres mi vocero cuando yo no puedo ir, ¿verdad? Incluso antes de a Japón, un funcionario, ¿verdad? Pues sin querer, ¿no? Pero yo si hubiera estado, yo me hubiera puesto más duro, ¿no? Pues también aquí a los amigos, ¿verdad? Hace un rato le doy un abrazo a la señora, ¿verdad? La madre de Víctor, y me dice, qué cálido abrazo, y le digo, pues es que yo ya perdí a mi mamá, a su vez perdí a mi papá. Entonces cuando ellos tienen todavía el privilegio, como la señora, ¿verdad? Que también tiene a su mamá, así muy guapa como ella, ¿verdad? Pues es una cosa que ahora sí estamos entre amigos, ¿verdad? Y finalmente, ¿verdad? De aquí del maestro Ahumada, ¿verdad? Pues sí me gustó mucho porque es muy fresca su manera de exponer, muy ágil, muy entretenida, muy veraz, muy sincera, señora Ahumada, ¿verdad? O sea, yo a veces dicen que pues a veces los diablos
pueden ser nuestras suegras o nuestras esposas, ¿verdad? Pero él ya dijo que la suya es un arcángel, ¿no? O sea, él dice que lo ha soportado mucho, ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, pero de todas maneras, yo la verdad he estado aquí una hora más oyendo todos los comentarios y todas las cosas, ¿no? Y yo le dije a Rafael, y voy a viajar, pero el 28 estoy contigo. Y hace un mes estuve aquí oyendo parte de la organización, ¿no? Sin querer queriendo. Pero pues también, qué bueno, ¿verdad? Doctora Laura, usted también podamos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Yo que tengo algunos vínculos con el ayuntamiento, con la Secretaría de Cultura, pueden hacer más cosas, ¿verdad? Más cosas que enriquezcan. Y en realidad, yo pienso que las personas que pudieran estar interesados en este tipo de actividades son los estudiantes. ¿Te acuerdas que te dije, Rafa? Por ejemplo, los estudiantes de la Facultad de Antropología, de licenciatura, que tienen también arqueología, antropología social, antropología, también tiene la de historia, la de literatura, ¿verdad? Ahora que ya se va a ampliar la Universidad de las Artes, ¿verdad? Pues también sería pues muy bueno, ¿verdad? Todas estas cosas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esta observación, esta sugerencia, con todo gusto. Para nosotros será un placer seguir abriendo el abanico de actividades y posibilidades para aperturar la participación, sobre todo de egresados de la UNAM de Yucatán, con un abanico de muchas ofertas interesantes. Muchas gracias. Adelante, por favor, tenemos ahí un comentario. Adelante. Escuchen lo que voy a decir. ¿Por qué hablan de la Inquisición, siendo que en muchos libros de historia se dice que aquí en la Nueva España no hubo más que un muerto por la Inquisición? ¿Es verdad? ¿Es mentira? Quisiera preguntar. No, hubo muchísimos más, muchísimos más, dependiendo del siglo también, depende mucho del siglo. Para el siglo XIX, siglo XVIII, ya para finales del siglo XVIII, ya los procesos historiales ya no se pensaban casi a nada. En cambio, en el siglo XVII sí, depende mucho del siglo. Sí, me extrañaba mucho porque, bueno, yo estuve en el Museo de Antropología, en el Museo de Historia, y los maestros que teníamos de Historia y de Antropología, entonces, nos hablaban de que únicamente había habido por la Inquisición aquí en lo que se llama la Nueva España, no en Coahuila o Durango, en donde haya sido, hubo muchos. Y los gitanos que yo conocí en mi época, pues estaban en la colonia.